Bueno, buenas noches, mi nombre es Edwin Leonardo Rojas Hernández. Vamos a desarrollar la segunda parte de la práctica de laboratorio que corresponde a circuito en paralelo, en donde vamos a analizar este circuito que está compuesto por tres resistencias en paralelo con un voltaje de 9 voltios. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo. Esto lo vamos a desarrollar en el aplicativo Tinkercad que observamos acá. Ya está el montaje hecho. Bueno, inicialmente vamos a vamos a calcular bueno, en todo el circuito vamos a calcular lo que es la resistencia equivalente de todo el circuito, los voltajes y la corriente que circula por el circuito. A diferencia del circuito en serie, en el circuito en paralelo el voltaje es el mismo mientras la corriente varía. En el circuito en serie es distinto, la corriente es la misma y el voltaje varía. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el aplicativo Tinkercad, donde están las tres resistencias. Miramos que la primera resistencia es de 548 ohmios, la segunda resistencia es de 718 ohmios y la tercera resistencia es de 378 ohmios. Lo primero que vamos a hacer es hallar la resistencia equivalente, la resistencia total del circuito, en donde vamos a conectar el multímetro y le iniciamos simulación. Nos dice, qué pena, primero tenemos para hacer el cálculo, para que el aplicativo nos funcione y tomar resistencia tenemos que desconectar la fuente. Le damos y nos dice que la resistencia equivalente, la resistencia del circuito es de 1.71 ohmios. Lo observamos, qué pena, lo observamos acá, donde ya hicimos el cálculo en la parte teórica. Entonces primero vamos a desglosar el circuito por medio de una fórmula. Convertimos estas dos primeras resistencias en una y vamos reduciendo el circuito para que nos quede solo una resistencia, que es la resistencia total del circuito. Entonces primero hacemos la operación para la vamos a llamar resistencia A, donde hacemos la fórmula de resistencia 3, vamos a eliminar estas dos, por la resistencia 2 dividido en la resistencia 3 más la resistencia 2. Eso nos da 247.61 ohmios. ¿Sí? Eso ya quedamos la resistencia A. Entonces anulamos esta parte y ya nos quedaría resistencia 1 y resistencia A. Hacemos el mismo proceso, la misma fórmula, la suma de las dos resistencias, que es resistencia A, que ya la calculamos, 247, por resistencia 1 y resistencia A más resistencia 1. Resistencia 1, esta. Entonces nos va a quedar, bueno, hacemos el cálculo y nos va a dar 170.558 ohmios, que en el software Tinkercad nos da 171 ohmios, ahí aproxima. Entonces vamos bien con el ejercicio. Como segunda parte nos dice que hallemos la corriente en el circuito, en la corriente en cada una de las resistencias. ¿Lista? Entonces vamos a iniciar. Primero debemos conectar la fuente. Y tenemos que desconectar el multímetro, que lo tenemos para la resistencia, si no, no nos da bien. Iniciamos el simulador. Al iniciar el simulador nos dice que la resistencia 1 consume 16.4 miliamperios. Ahora miramos en la parte teórica, 0.016 amperios, que viene a ser lo mismo
a 16.4 miliamperios. Lo mismo, la resistencia de 2 nos da un amperaje de 12.5 miliamperios, y en la parte teórica 0.012 amperios, que viene siendo lo mismo, y en la resistencia 3 nos dice que tiene un amperaje de 0,023 amperios, y en el simulador 23.8 miliamperios. Entonces observamos que está bien. Le estamos aplicando un voltaje de 9 voltios. Recordemos que el voltaje en los circuitos en paralelo, el voltaje es igual en todo el circuito, lo que varía es la corriente. Listo, entonces aquí ya analizamos el circuito, le dimos solución. En la guía también nos indica bueno, acá lo plasmamos todo en una tablita, lo podemos observar, los cálculos en la parte teórica y cálculos medidos en el aplicativo, medidos y valor teórico y valor medido. Listo, que nos da muy similar. Resistencia equivalente, resistencia total en valor medido en el aplicativo con el multímetro, y el calculado, medido, calculado, medido, calculado. Voltaje exactamente lo mismo. Bueno, vamos a responder las preguntas problema, que nos dice ¿qué sucede si la resistencia 1 es mucho mayor, al menos 10 veces, que la resistencia 2 y resistencia 3 es mucho menor? La respuesta es que el valor de la resistencia equivalente tiende a ser igual a la resistencia 1, que es la más pequeña. Entonces, vamos a mirarlo en el aplicativo. Qué pena. Bueno, en un caso, acá 10 veces lo reducimos. Y si quitamos vamos a conectar, nos deja. Listo, resistencia equivalente. Entonces, iniciar simulación. Ahí está, 44.3 ohmios, 54 va a ser casi igual. Entonces damos respuesta a la primera pregunta del aplicativo. Damos respuesta a la primera pregunta. La segunda nos dice, si desconecto la R1, ¿qué sucede con la corriente en la resistencia 3? Dice, si se desconecta R1, la corriente y el voltaje de R2 y R3 siguen manteniendo el mismo valor, ya que el flujo de voltaje por el circuito en serie siempre será el mismo. En paralelo sería acá. En paralelo siempre será el mismo. Listo, vamos a ejecutarlo. Vamos a realizar esa. Desconectamos esta. Y iniciamos simulación. Mire, el amperaje va a ser el mismo en ambos y el voltaje va a ser exactamente el mismo. Pues ahí damos respuesta a la segunda pregunta. La tercera pregunta
nos dice varía el voltaje si desconecta alguna de las resistencias. Observamos en lo anterior que no, el voltaje es el mismo. Bueno, con esto damos por terminado la sustentación del circuito en paralelo. Muchas gracias.